Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, para compartir toda la información que a nosotros nos interesa, todo lo relacionado con nuestras chacras. Y una información que necesitamos en este momento es cómo va a estar el tiempo. ¿Qué nos dice el pronóstico? Brisas del sudeste provocarán una refrescada a la mañana temprano con temperaturas mínimas de 14 y 15 grados. Será una jornada a pleno sol y de gran amplitud térmica, debido a que el viento rotará al noreste a la tarde para alcanzar temperaturas calurosas a la tarde, con máximas de 29 grados en la zona sur, 31 en la zona centro y 30 grados en el norte. Y por supuesto todas las miradas están puestas en Buenos Aires, en principio por estas gestiones que van a realizar el gobierno de la provincia junto con las asociaciones tabacaleras para ver de qué manera los fondos que pertenecen a los productores llegan en tiempo y forma en un momento clave en donde hay cambios en el Ministerio de Agroindustria porque Buriale ya no está más, va a representar a la Argentina en la Unión Europea y viene Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, a presidir esta cartera, por supuesto que tiene que ver mucho con nuestras economías regionales y por supuesto con la agricultura en la provincia de Misiones. Este tema y otros aquí. Mercado consignatario. Este viernes en el Instituto Nacional de la Yerba Mate se volverán a encontrar los directores para definir si se avanza o no con la constitución del mercado consignatario. Un viejo reclamo del sector. La idea es crear dentro del INIM una comisión que lleve adelante las diligencias para su concreción. Lo que se debe a tabacaleros. El ministro del Agro, José Luis Garay, confirmó que en Buenos Aires tienen a partir de este miércoles proyectadas reuniones con los gremios para agilizar el pago de la deuda que Nación mantiene con los productores. La provincia afrontó un pago, pero se necesitan que vengan esos fondos del retorno y del anticipo de $1.70 que hizo Misiones. Son más de 100 millones de pesos que todavía no llegaron a la provincia. Récord histórico. La industria yerbatera despachó a supermercados y mayoristas de todo el país casi 200 millones de kilos de producto elaborado en los primeros 8 meses del año, cifra que representa un récord histórico para la actividad. Los datos surgen del último informe estadístico del Instituto Nacional de la Yerba Mate. A prepararse. Alfredo Giacinandi advirtió que el cambio climático está y que los temporales con abundantes precipitaciones, fuertes vientos y episodios de granizo llegaron para quedarse. Asimismo adelantó que tendremos un verano que no será seco, pero que de alguna manera hay que prepararse para lo imprevisible. Para tener en cuenta, los viveros que posee la biofábrica Misiones en la zona de Miguel Lanús de Posadas sufrieron daños por el fuerte temporal de los últimos días. Si bien registró pérdidas en cuanto a cobertura, la estructura de sus invernáculos permitió soportar los fuertes vientos. La recomendación es invertir en materiales una sola vez para no perder todo. Y estos últimos días nos sorprendieron un poco la violencia, no solamente de la cantidad de agua que cayó, los vientos, sino también los episodios de granizo que se registraron allá por la zona de San Pedro, San Vicente, 2 de Mayo. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con el tiempo? Por eso le consultamos a alguien que sabe mucho sobre este tema, que es don Alfredo Giacinandi. Alfredo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando, Alfredo? ¿Respuesta corta o larga? Corta. Mira, corta es el cambio climático. O sea, el cambio climático lleva el tiempo a los extremos. Claro. O sea, al reducir las corrientes oceánicas, nosotros siempre dependemos de los océanos, no del cielo, sino el océano es el que crea el clima. Aunque estemos lejos, pero es así. Y digamos, cuando las corrientes oceánicas cambian, el tiempo tiende a los extremos, estará gobernado por calores intensos en los trópicos y fríos intensos en las zonas polares. Desaparecen en los términos medios y eso provoca grandes vientos, tormentas intensas,
y cosas por el estilo. ¿Y esto se va a mantener, Alfredo? Eso, bueno, ahí viene un poco una particularidad que exige un poco un estudio un poquito mayor. Estamos en una época, o sea, dejando el cambio climático de lado, que sigue actuando, estamos en una época que es primavera, y más bien primavera ya entrando en el verano, sobre todo con un trópico que avanza sobre nuestra región, donde los vientos cambian. Claro. Normalmente nosotros estamos dominados por el Atlántico. O sea, estamos con estas grandes lluvias. ¿Por qué? Porque el Atlántico está sobrecalentado, porque la corriente de Brasil se ha expandido más al sur y cubre toda nuestra región región costera, y eso hace de que los vientos, de donde vengan, del este, del noreste o más de esa zona, son vientos muy húmedos y traen lluvias muy intensas. Claro. Ese es digamos, lo que ha pasado prácticamente en la última mitad del año. Pero ahora, noviembre prácticamente, diciembre, los vientos alisios cambian. Los vientos alisios son los que corren de una punta a la otra del continente, claro, de oeste a este o de este a oeste. Esos vientos normalmente vienen del este, o sea que nos traen esas lluvias del Atlántico. Ahora en noviembre cambian los vientos y vienen del oeste. Y eso va a hacer de que predomine, no permanentemente, pero predomine el Pacífico en nuestro clima. Y hace de que tengamos cambios climáticos bastante abruptos. Claro. ¿Por qué? Porque el Pacífico tiene una tendencia distinta. O sea, el Pacífico ha sufrido el deshielo de la Antártida. Claro. La Antártida se ha quebrado la corriente de circunvalación de la Antártida, y los hielos que se han quebrado, se han resquebrajado de la Atlántida, comienzan a circular por el Pacífico. Claro. En consecuencia, el Pacífico se ha enfriado. Claro. Así como el Atlántico está caliente, el Pacífico se ha enfriado. No es una niña, claro, es un frío continuo. Claro. Y eso hace de que los vientos que vengan de allá vengan más secos. Claro. Entonces, ahora vamos a pasar al extremo opuesto. Claro. Vamos a tener menos lluvias, claro, ahora en noviembre. Claro. No digamos sequía, pero claro, sí lluvias más menos periódicas y no tan intensas. ¿Pero podríamos tener un verano seco? No, seco no, porque siempre claro, el Atlántico sigue influyendo. O sea, no es que pasemos automáticamente de una fase a la otra. Claro. Tenemos siempre influencia de los dos océanos, normalmente más del Atlántico, y con más razón porque está cerca. Ahora, la recomendación, Alfredo, a los productores es empezar a reforzar, por ejemplo, las estructuras de los invernáculos, ¿no? Porque si estamos en el cambio climático... Sí, porque ya entramos en el tema del cambio climático, ya eso ya no lo podemos... no lo podemos cambiar. Lo concreto que está. Todavía, es más, dado de que ha entrado en función la Antártida, que es el último recurso que le queda de la Tierra para combatir el cambio climático, entonces ya en medio que estamos condenados a tener crecimientos de temperatura continuos año por año. O sea que eso va a dar lugar a tormentas más fuertes, y eso no vamos a tener tregua, digamos. Alfredo, muchísimas gracias, muy claro como siempre. No, por favor. Alfredo Giachinandi, dándonos información respecto a qué es lo que está pasando con el tiempo. Queríamos comunicar dos cambios que se van a producir en el gabinete en las próximas semanas. En primer lugar, algo ya salió publicado, el doctor Adolfo Rubinstein será el nuevo ministro de Salud, reemplazando al doctor Lemus, que seguirá siendo asesor de este gobierno. Estamos trabajando en ver exactamente la forma, pero para nosotros es muy importante, ya que Jorge es uno de los sanitaristas más importantes de la Argentina y hoy del mundo. En segundo lugar, queremos comunicar que Luis Miguel Echeverres va a ser el nuevo ministro de Agroindustria y que Ricardo Burjail, el actual ministro, va a ser embajador ante la Unión Europea.
Así que en realidad son 4 personas, que 2 ahora asumiendo como ministros y 2 cumpliendo otras funciones, son muy valiosas para nosotros. Una nueva en términos de incorporación a la política, que es Luis Miguel Echeverre, pero los otros 3 ya siendo parte del equipo. Y quienes también soportaron un poco los efectos de estas tormentas de los últimos días fue Biofábrica, ¿no? Sus viveros sufrieron daños, estuvimos ahí, registramos esto. El tema de los vientos en esta zona es una zona un poco de bajo, con algunas pendientes, y los vientos le suelen pegarle, como decimos nosotros, bastante. Tenemos varios invernáculos en los cuales algunos plásticos de los techos fueron destechados, pero tenemos la ventaja de tener invernáculos modernos, los cuales por ahí el cambio, a diferencia de otros invernáculos de los plásticos, es mucho más fácil, ¿no? Y la estructura que tienen estos invernáculos también hace que los vientos no lo tumben, como sucede en otros lugares donde por ahí se usan invernáculos más precarios. El beneficio de usar también estos sistemas, ¿no?, que nos permiten, por ejemplo, tener ventanas laterales, que lo podemos abrir o cerrar mucho más rápido que no teniendo, digamos, o si tendríamos una estructura mucho más precaria. Eso hace que muchas veces el reemplazo también de una parte del plástico no sea tan grande en tema de costos, y es un beneficio contar con estos sistemas. Y al tener buena estructura también se salva la producción, ¿no? Claro, siempre pensando en la producción. Nosotros cada vez que hay algún inconveniente con la parte del clima, lo primero que venimos a ver es cómo están las plantas, ¿no? Pero sabemos que reemplazar con estos sistemas que tenemos nosotros no lleva tanto tiempo como si tendríamos que tener otro tipo de sistema. Siempre se habla de que a veces el factor costo-beneficio, muchas veces uno no quiere invertir en algo mejor, pero a la larga es conveniente. Entonces siempre es bueno que el productor decida invertir un poco más, ¿no? y saber que el día de mañana con alguna inclemencia pueda estar más protegido. ¿Y con el vivero cómo estamos trabajando? Bien, estamos bien con varias especies. Ahora estamos con algo de hortícolas, mucha de la parte de hoja, como acelga, como remolacha, como lo que es lechuga. Hay algunos productores de la zona que también están interesados en la parte de lechuga, así que... Y bueno, y haciendo la parte del despacho también de lo que es caña de azúcar. También tenemos eucalipto clonal, así que bien, estamos en la época de despacho y estamos a full con el tema de los despachos. Generalmente esto se trabaja, o sea, la empresa lo trabaja con sectores privados. También está la demanda de los pequeños productores, ¿no?, que siempre vienen a consultar y le interesa mucho el tema del trabajo que hacemos nosotros, más que nada por el tema de la calidad y de la sanidad que tenemos en las plantas. Hoy en día el productor sabe que cuando invierte en calidad es la mejor inversión que puede tener el día de mañana, ¿no? Buenos precios. La cotización de la miel en Argentina se encuentra con un piso que está en los 35 pesos con 50 y un techo que alcanza en algunos casos los 37 pesos, de acuerdo al relevo realizado por el portal apicultura.com entre productores de varios puntos del país. Más lluvia en el NOA. El Instituto de Clima y Agua del INTA, Castelar y el Servicio Meteorológico Nacional anticiparon un importante frente de lluvias y tormentas que comenzará este martes en forma aislada en el noroeste argentino, mientras que sobre el resto del centro y norte de Argentina se espera poca nubosidad con ascenso de las temperaturas. Trámites acuícolas. Los Ministerios de Agroindustria y Modernización de Argentina habilitaron en el marco de la plataforma de trámites a distancia los relacionados al sector acuícola, facilitando así que los usuarios puedan realizarlos desde cualquier lugar del país sin la necesidad de viajar. Y seguimos hablando de Biofábrica porque están saliendo plantines de caña de azúcar para Colonia El Progreso. Ellos eligieron una variedad en especial que a ellos les sirve para hacer la producción de azúcar rubia.
y fue lo que nosotros entregaríamos mañana. Alrededor de 75.000 plantines de la variedad LCP 85384, que según ellos es la que más rinde en producción de azúcar, especialmente en lo que producen ellos, ¿no? Nosotros estamos con esa entrega, finalizando la entrega de plantines por ese programa. Por ese programa mismo entregamos plantines de banano también, entregamos eucaliptos también, que son parte de proyectos para productores bananeros que están armando una cuenca bananera en la zona de Alberdi y dando continuidad en la zona de Banda también. Y con esa entrega de plantines de caña de azúcar finalizamos esa etapa con ellos de todo lo que se armó el año pasado con esa subsecretaría. ¿Ha sido un año bueno? Sí, considerando que con todo lo que venimos escuchando del agro, nosotros seguimos trabajando a la par con el ministerio, con la subsecretaría, con los programas que viene desarrollando en el ámbito del Ministerio del Agro mismo, y también con el IFAI, también estamos trabajando bastante, y también con la agricultura familiar también es una importante salida de plantines hortícolas también. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 544 bovinos. En novillos de consumo se pagó un máximo de 34 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 35,50 a 36 pesos el kilo. Vaquillones de 20 a 33. Terneros de 31,74 a 37 pesos el kilo. Vacas buenas con un máximo de 22 pesos con 30 centavos el kilo. Vacas conserva buena hasta 16,90, toros buenos con un máximo de 30 pesos el kilo. A este momento desde la chacra le podemos titular como el día después de haberle escuchado al presidente Mauricio Macri, después de una exitosa elecciones que ha tenido su partido y el respaldo que ha concedido a su gestión en todo el país. Y habló, por supuesto, a los argentinos, habló especialmente a los sectores del trabajo, del conocimiento, a los empresarios, a la política misma, enunciando, yo diría, no hizo anuncios, sino enunció lo que pretende ser una política a desarrollar a partir de la próxima semana, ¿no? Y por eso, para ver, bueno, qué es lo que nos toca, cómo impacta, sobre todo en las economías regionales, cómo impacta en la provincia de Misiones, estamos hablando con Juan Carlos Argüello, que de esto sabe mucho. Buen día, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. ¿Cómo lo podemos leer? Podría decirse como un relanzamiento del gobierno, un segundo semestre del propio gobierno después de las elecciones que ratificaron el rumbo tomado por el Ejecutivo Nacional. Macri presenta un paquete de enunciados, como bien dijiste, enunciados que pretenden transformarse después en medidas concretas, en leyes, en reformas impositivas, laborales, previsionales, que tendrán mucho impacto en la vida de los argentinos, en la economía, en la política, en el trabajo y obviamente en la vida familiar. Hay mucho para hablar, todavía no se conocen en detalle las medidas. Hubo otra reunión con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, los ministros de Economía de las provincias, para hablar de la reforma impositiva. ¿Qué pasa con Misiones? O sea, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Misiones dice, estamos de acuerdo, vamos a acompañar, vamos a dar el debate de las reformas propuestas, pero tenemos que cuidar los recursos que son de la provincia. Y en este marco discutir todo. La Nación dice, las provincias tienen que bajar impuestos. Primera medida, bajar impuestos, las provincias y los municipios. Ya lo hizo Buenos Aires, ¿no? Ya lo hizo Buenos Aires, pero con una trampita, porque bajó ingresos brutos, subió los impuestos inmobiliarios, entonces compensa por ese lado. Con todo el respaldo también del presidente. Con el respaldo del presidente. Ahora, Misiones, su principal fuente de financiamiento es ingresos brutos. ¿Cómo bajamos ingresos brutos sin afectar el funcionamiento del Estado?
salud, educación, seguridad, que son las prioridades que se visualizan en el presupuesto 2018. Si no hay una garantía de la nación de compensar de otro modo esto, va a ser difícil, va a ser de mucha conflictividad, de mucho roce, no solamente con Misiones, con otras provincias. Ahora, lo que dice Pasalacqua es discutamos todo. Si discutimos ingresos brutos, bueno, discutamos, pero también discutamos los impuestos que se recaudan en Misiones. El IVA, por ejemplo, ¿no? El IVA. Se habla de un IVA provincial. En vez de cobrar el IVA nacional del 21%, que uno va a comprar el pan y 21% va a la FIP. No va. 7.000 millones de pesos puede ser por mes que se giran a Buenos Aires. En promedio son 7.000, 7.500 millones de pesos. Y 2.000 nomás vienen para acá. Y vuelve un tercio, 2.500, 2.000, claro. Depende del mes, depende de cómo van los vencimientos, va variando, pero es más o menos un tercio lo que se recibe de vuelta, o sea, dinero que se genera y se recauda en Misiones, va a Buenos Aires, a la aduana y vuelve. Lo mismo pasa con, decía Pasalacqua, las aduanas, nos cuestionan la aduana interna e ingresar a Misiones, pero las aduanas de Buenos Aires, en los puertos, en los pasos fronterizos, sí, cobran impuestos y a Misiones no le queda absolutamente nada. No se coparticipa nada. Entonces, bueno, discutamos todo. Ahí ya hay una postura tomada por la provincia de decir, si queremos discutir, en serio, discutamos todo. Ahora, también, ¿qué pasa con las provincias? Macri hizo alusión a las provincias que tienen mucho gasto, que tienen mucho déficit. ¿Qué pasa con las provincias ordenadas? Misiones es una de las pocas provincias ordenadas, sí, que tiene sus cuentas saneadas, que no ha tomado y no tiene una deuda pesada dentro del presupuesto. Bueno, ¿cómo se premia a esas provincias? Porque una cosa es castigamos a las que gastan mucho, y estamos de acuerdo. De hecho, una de las medidas que anunció Macri fue propuesta por Misiones, que los gobernadores en los últimos 6 meses de su mandato no puedan ni tomar deuda ni generar empleo público que trascienda a su gestión, salvo que sea para obras de infraestructura. Fue una medida propuesta por Misiones. Entonces, si castigamos a los que gastan más, ¿cómo premiamos a los que se cuidan? También hay que discutir eso. La otra medida es el empleo público. Macri hizo alusión a que hay mucho empleo público, mucho gasto de la política. Misiones no tiene mucho empleo público y el gasto de la política es relativamente controlado. Ni siquiera hay muchos funcionarios en comparación a la población y en comparación a las otras provincias. ¿Cómo compensar esos desequilibrios? Un tema que para mí va a traer mucha rispidez y seguramente va a haber movilizaciones sociales también, es el tema de la jubilación. La idea del gobierno nacional es que haya una reforma previsional, primero, para que se actualice la jubilación de acuerdo a la inflación. El problema es que la inflación la fija el Estado, dice, esta va a ser la inflación, después la mide el INDEC, pero la verdad es que ya venimos desfasados. Se habla, la inflación oficial de este año, 17%, estamos hablando ya de una inflación del 22 al 23%. Entonces, ¿cómo las jubilaciones del año que viene se van a actualizar por esta inflación? Ya tenemos una pérdida importante. Y el otro tema es la reforma previsional. Si se mueven los años de aportes para poder jubilarse, va a haber problemas en todo el sistema laboral. Y la provincia tiene una caja previsional bastante equilibrada, con deuda de la nación. O sea que no es todo lo mismo. Cuando se habla de un enunciado, todos gastan, bueno, hay provincias que sí, hay provincias que no. Misiones viene bastante equilibrada. Y el otro tema que para mí hace mucho ruido es que se plantea, el presidente dice, están gastando mal, no dice estamos gastando mal. Y no toma ninguna medida, ni anuncia ninguna medida que la nación vaya a tomar mañana. Porque podríamos empezar por el ejemplo. A ver, si hablamos del déficit, tenemos que tocar el déficit fiscal. El déficit fiscal sigue creciendo, la deuda pública sigue creciendo, la deuda externa, y eso no se ha modificado, sino que se ha incrementado. Y el empleo público, al que Macri también hace mucha referencia, creció 25% con la gestión del nuevo presidente. O sea que hay una vasta gama de situaciones que analizar que no se van a resolver de un día para el otro. Tendrá que discutir el Congreso, tendrá que haber mucho consenso. Tiene que haber mucho consenso, sí. Mucho consenso. Y ahí hay una trampa para mí que se puede medir en clave política electoral, si se quiere.
Por eso digo de un relanzamiento pensando en la campaña del 2019. Este enunciado que hace el presidente es un sinfín de buenas intenciones. Yo no me puedo oponer a lo que propone. Ahora, lo que implica por debajo va a encontrar muchas trabas. Entonces podrá decir después el presidente, yo quise hacerlo y no me dejaron, o me pusieron trabas, o hicieron tal cosa. Entonces hay que leerlo también en esa clave política. ¿Qué mensaje da a la sociedad? Obviamente a la sociedad uno dice, hay que achicar el gasto de la política y estamos todos de acuerdo. Totalmente. La jubilación de privilegio también, estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué implica eso en la práctica? Bueno, ahí hay que discutirlo y seguramente tendremos varios meses de debate fuerte en el Congreso. Esto no sale por decreto, va a tener que salir por leyes modificadas y demás. El gobierno, Cambiemos, no tiene mayoría en el Congreso, así que tendrá que discutir mucho con la oposición. Habrá que ver qué oposición se erige como principal. Misiones tiene la posibilidad de liderar un bloque. Interprovincial de legisladores de provincias pequeñas que no están ni con Cambiemos ni con el peronismo duro de Cristina, que puede plantear también algunas cosas interesantes que obviamente como política le sirve a Misiones. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Juan Carlos Argüello, aquí en Desde la Chacra, dándonos su análisis, su reflexión respecto al discurso del presidente Mauricio Macri después de las elecciones. Muchos daños. El Ministerio del Agro está relevando los daños por las fuertes tormentas acompañadas de intensa lluvia y granizo de las últimas semanas para avanzar en la posibilidad de otorgar créditos de emergencia en los próximos días. Las unidades productivas más afectadas están ubicadas en la zona de Gobernador Roca, Santo Pipó, Corpus y Loreto, entre otras. Los créditos son en efectivo y aunque no son montos importantes, en muchos casos alcanzaría para poder reponer los plásticos de invernáculos que fueron dañados. Conservación de suelos. A partir de este miércoles y hasta el viernes, con el objetivo de transmitir conocimientos sobre manejo y conservación del suelo y agua relacionados con los principales cultivos de la provincia de Misiones, se desarrollará un curso de capacitación denominado Suelo, Agua, Manejo y Conservaciones en Misiones, dirigida a estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería Forestal y Agronómica. Será del 1 al 3 de noviembre próximo en la Estación Experimental del INTA Cerro Azul. Yerbateros de fiesta. Este año, el viernes, arranca en Apóstoles una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en las instalaciones del Parque Centenario y la Expo Yerba. El programa tentativo indica que el primer día comenzará con el acto oficial de apertura a cargo de las autoridades provinciales y municipales y la tradicional ceremonia del mate a cargo de la reina Gabriela Basarab, seguido de números musicales. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, para seguir compartiendo todas estas informaciones que a nosotros nos interesa. Pero no se vaya, quédese, porque ya vienen Ana y Jorge con toda la información en Hola Misiones. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día.